Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy quiero hacer una breve reflexión, y sí va a ser breve porque tengo que irme a trabajar temprano. Acerca de la fe. Dice ahí Hebreos 1, miren. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De igual manera, esto debe de ser una realidad en aquellos que creen en el Evangelio. Tiene que ser una realidad en aquellas personas que creemos en el Evangelio. Dice, es pues la fe, la certeza, lo que tenemos por cierto, lo que tenemos por seguro, ¿sí? En una convicción, estar plenamente convencidos de esa verdad. En este caso, la fe en el Evangelio. Una persona, si nosotros decimos tener fe en el Evangelio, tener fe en Jesucristo, pero si no le hemos dado lugar a la gracia de Dios en nuestras vidas, y aún hay áreas en nuestra vida que no están plenamente o no estamos plenamente convencidos de que Dios verdaderamente nos ha perdonado. No estamos viviendo una fe genuina en el Hijo unigénito de Dios. Padre bendito, gracias Señor por esta mañana, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos con ejemplos en la Biblia, Padre. Ayúdanos a reflexionar si verdaderamente tenemos fe en ti o no, Señor. Haznos un análisis, un estudio, Señor, un examen en este día, Señor, para ver, Señor, si verdaderamente tenemos fe o no, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Miren, en nuestra vida, el mayor enemigo de la fe es nuestra carne, nosotros mismos, nuestra persona. Por la influencia de este mundo, las cosas de Dios, como no las vemos, a veces, aunque decimos que creemos en Él, que tenemos fe en Él, pero no estamos convencidos de esa verdad. A veces nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestra carne nos engaña a decir que creemos en Dios. Una cosa es que estemos conscientes de la Biblia, una cosa es que estemos conscientes que hay iglesias donde se habla de Dios, donde se predica de Dios, donde se predica la palabra. Y otra cosa es que estemos verdaderamente convencidos que Dios existe
que Dios no es ninguna religión, que Dios no es ninguna denominación y que verdaderamente estamos ciertísimamente convencidos de su existencia. Imaginémonos esto. Si nosotros creemos que Dios está en todo lugar, que nuestra vida está al desnudo delante de sus ojos en donde quiera que estemos, ¿viviríamos de la manera que vivimos? ¿Haríamos las cosas que hacemos si supiéramos que la viva presencia de Dios está con nosotros? Imagínate si tú estuvieras verdaderamente convencido, y yo también, si estuviéramos plenamente convencidos de que Dios está con nosotros, de que Dios está con nosotros. ¿Haríamos las cosas que hacemos? Y no solamente eso, si estuviéramos verdaderamente convencidos que Dios conoce los deseos más íntimos de nuestro corazón, ¿dejaríamos que esos deseos de pecado, de inmoralidad sexual, llevaran fruto en nuestras vidas? ¿Dejaríamos que esa influencia en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, nos sedujeran a aún tener pensamientos inicuos, pensamientos de pecado, pensamientos inmorales? Si estamos verdaderamente convencidos y creemos en Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tenemos fe de que Dios sabe todas las cosas, que aún los pensamientos y los deseos de nuestro corazón, Él lo sabe. Si estamos ciertamente convencidos y creemos que es así, ¿dejaríamos que los deseos de la carne nos controlen, nos arrastren y dejaríamos que esa inmoralidad que hay en nosotros llevara el deseo a la carne en nosotros, o lo repudiaríamos en ese mismo instante? Creo que es posible alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos si verdaderamente nosotros mismos nos convencemos, nos esforzamos a dar por ciertísimo que nuestra vida está en la viva presencia de Dios en donde quiera que estemos, y que aún nuestros pensamientos y los deseos del corazón están expuestos delante de Él. ¿Dejaríamos verdaderamente que esos deseos indecorosos, asquerosos, de pecado y de maldad siguieran obrando esos deseos dentro de nosotros sin decirlos, sin hablarlos, sin manifestarlos? Si Dios conoce lo más íntimo que hay en nuestro corazón y aún nuestros pensamientos, ¿viviríamos de la manera que vivimos? Y estoy refiriéndome a los creyentes, no a la persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, porque la fe verdaderamente creo que debemos de comprenderla más en una totalidad. Debemos de verdaderamente nuestras vidas moverlas por fe.
Nuestras vidas las debemos de mover por fe. Nuestra vida debe de ser un testimonio de que estamos convencidos de que Dios es real, de que Dios es omnisciente y de que Dios, aún los deseos de nuestro corazón, están expuestos delante de Él. Para poder refrenar esos deseos, porque van a llegar, pero ¿cómo podemos verdaderamente cauterizarlos? ¿Cómo podemos verdaderamente refrenarlos? ¿Cómo podemos vivir una vida que refleje más la manifestación de un verdadero hijo de Dios? Y no estoy hablando de un verdadero religioso, un verdadero cristiano, un verdadero católico. Estoy hablando que refleje la verdad de un verdadero hijo de Dios. Estar consciente que si Dios es mi Padre y es un Dios santo, mis obras, mi manera de actuar, de pensar, tiene que ser en santidad para agradar a mi Padre. Sí. ¿Estamos verdaderamente convencidos? ¿Estamos ciertísimamente seguros por la fe de que nuestra vida está al desnudo delante de Dios? ¿O simplemente creemos en Dios, pero no estamos convencidos? Simplemente creemos en que la iglesia, la religión, habla de Dios. Simplemente creemos que hay un lugar, hay un libro que habla de Dios. ¿Esa es acaso fe verdadera? Estamos convencidos que en un lugar, con una cruz, esa es la iglesia. Cuando la iglesia es toda la persona que ha llegado verdaderamente a un arrepentimiento verdadero delante de Dios, ha recibido el perdón de pecados que es en Cristo Jesús, ha sido justificada su vida por la fe en creer en la existencia de un Dios, en creer en la maldad de nuestra vida de pecado y en creer que verdaderamente Cristo dio su vida para darnos el perdón de nuestros pecados. Y siendo inmerecedor de ese pecado, de ese perdón, siendo inmerecedores de ese perdón, creer que Dios nos perdonó, no porque nosotros éramos buenos, sino porque Dios es bueno. Por la fe, tú estás ciertísimamente seguro que Cristo murió por ti. Estás ciertísimamente convencido de que tus pecados te han sido perdonados. Estás convencido, estás ciertamente convencido que Dios te ha dado la autoridad de ser hecho un hijo suyo por la fe en Jesucristo. ¿Verdaderamente has creído que Dios dio a su Hijo y murió en la cruz del Calvario para perdonarte? Y que ahora el Espíritu Santo te guía en esta vida. ¿Verdaderamente estás convencido de la obra o de la guianza o del ministerio del Espíritu Santo en tu vida? ¿O no? A mí me falta mucho verdaderamente para llegar a esa fe genuina y verdadera delante de los ojos de Dios. Sí, reconozco los deseos de mi corazón. Aún hay deseos inmorales en mi vida, aunque aún yo comparto y predico el Evangelio. Creo que tengo que esforzarme, yo no sé tú, pero yo sí tengo que esforzarme a dejarme verdaderamente gobernar por la gracia de Dios.
la influencia divina de Dios en mi vida para que me dé la certeza y la convicción de la verdad de mi vida, incluyendo mis pensamientos, incluyendo los deseos vanos, inmorales de mi corazón, para que la gracia de Dios me dé la convicción para cauterizar en una totalidad todos esos deseos, todos esos pensamientos que no le agradan a Dios. Al estar convencido de que mi vida y aún el deseo de mi corazón está delante de Él. A donde quiera que esté. Cuando me meto a la regadera, al baño, el Señor no se queda ahí a la puerta porque, aquí te espero porque no te quiero ver desnudo y yo ya estoy a solas ahí. Si yo ahí me dejo llevar por los deseos inmorales de mi carne, si estando yo ahí me dejo gobernar por la inmoralidad sexual de mi vida y termino yo ahí haciendo cosas asquerosas, masturbándome ahí porque nadie me ve, porque pienso que Dios se quedó afuera del baño porque no quiere ver mi desnudez, cuando Dios mismo está ahí donde el agua me está cubriendo, ahí en el baño, en la regadera, cuando estoy sentado en la taza del baño. La presencia de Dios está siempre con nosotros, a donde quiera que estemos. Debemos de verdaderamente estar convencidos y hacer verdaderamente la fe un arma poderosa en nuestras vidas para limpiarnos y llevarnos a caminos de santidad delante de nuestro Dios. Por fe creemos que Dios existe, que Dios es santo. Por fe, de eso no me cabe ninguna duda, por fe creo yo en la maldad de mi vida de pecado. Yo sé que mis obras y mi vida de pecado no le agradan a Dios, y esa vida de pecado a mí me destituyó de la santidad, a mí me destituyó de la gloria de Dios, y sé que esa influencia del pecado está en mí y no la puedo ignorar. Debemos de estar plenamente convencidos, ciertísimamente convencidos de la maldad de nuestras vidas para poder verdaderamente vivir bajo la cobertura de la gracia de Dios, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, para poder vivir una vida victoriosa en los caminos de la fe hasta que Él nos llame. Porque podemos tener fe ahorita, pero el día de mañana, yo por fe no he desistido de compartir aquí estudios por medio de las redes sociales y en YouTube. ¿Por qué? Porque sé que la palabra quizás no sea para nadie allá afuera, pero a mí me ayuda a guardar mi vida en santidad. El compartir, en predicar, el saber durante el día que mañana temprano quiero compartir de vuelta el Evangelio, quiero predicar su palabra, me ayuda a guardarme, a no dejar. Buenos días, Rosa Iris. Bendiciones, igualmente, gracias. Dejarme influenciar por la seducción del pecado en mi vida, contra mi vida. Eso me ayuda a guardarme. Eso me ayuda a guardarme en el temor de Dios. El compartir del diario
me ayuda verdaderamente a guardar más mi vida que antes. Si compartiera un mensaje cada 8 días, trataría de estar bien mi relación con Dios un día antes para estar consagrado y dedicado al Señor. Pero por cuanto lo hago diario, la misma palabra me convicta a mí para vivir una vida que verdaderamente le agrade a Dios por fe, por fe. Ayer compartí un poquito ahí en Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Si yo digo que creo en Dios y yo digo que Dios es omnisciente, y si yo digo que todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios, y aún cuando estoy a solas, me dejo llevar por los deseos inmorales de mi carne, porque no me ve nadie, y si yo tengo fe en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, que donde quiera que nos encontremos, ahí está nuestra vida al desnudo delante de los ojos de Dios. Ahí está, y Él conoce nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón. Él sabe nuestra oración antes de que nosotros le pidamos. Él ya sabe, porque sabe lo que está en el corazón. Jesucristo, podemos ver que Jesucristo sabía y conocía lo que había en el corazón del hombre. Dice, hay unos pasajes en la Biblia, no los tengo a la mano, pero dice que Jesucristo no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre. Dice, porque Él sabía lo que había en el hombre, o los deseos del corazón de los hombres. En una ocasión les dice, ¿verdad? ¿Por qué has dejado, verdad, que Satanás pusiera ese deseo en tu corazón? Y cuando estas personas todavía no le preguntaban nada, y Jesucristo mismo conocía los deseos del corazón de sus discípulos. Ustedes divagan entre sí porque quieren preguntarme acerca de lo que les dije, todavía un poco y me verán, y de nuevo otro poco y no me verán. No le decían nada, y después dicen los apóstoles: no, verdaderamente entendemos que tú eres el Hijo de Dios y no hay necesidad que te digamos las cosas, porque tú conoces todo, aún los pensamientos y el deseo del corazón. Dice que la fe sin obras es muerta. Si yo creo en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, y ahí cuando estoy a solas, termino generando deseos de inmoralidad sexual en mi corazón, en mi mente, y comienzo a hacer cosas que no le agradan a Dios. Verdaderamente mi fe es genuina. Verdaderamente estoy convencido de que supuestamente yo tengo fe en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, cuando según yo me encuentro en oculto, donde nadie me ve, sigo viviendo en una inmoralidad en mi vida, sigo dejando que los deseos del pecado de mi vida lleven frutos para muerte en mí, porque no me ve nadie. ¿Verdaderamente creo en la omnipresencia de Dios? Digo, a mí, de acuerdo a mi, se pudiera decir, a mi religiosidad,
Oh, sí, amén, brother. Dios sabe todas las cosas y Dios conoce esto. Dios sabe los deseos del corazón. Verdaderamente los creo si yo sigo viviendo bajo la presión de los deseos de la carne y esos deseos de pecado y de muerte que hay dentro de mí, sin pronunciarlos, sin decirlos, pero dejarlos que ahí generen deseo en mi vida, en mi corazón. Verdaderamente creo en la omnisciencia y en el de Dios. Si no hay obras de refrenar esas áreas, verdaderamente mi fe en la omnisciencia de Dios está muerta. Porque digo que creo en la veracidad de Dios, creo que mi vida está al desnudo delante de Dios, creo que Dios está conmigo en todo lugar. ¿Acaso no está la presencia de Dios ahí cuando el que dice ser hijo de Dios se va y se mete con la mujer de su prójimo? Cuando nadie lo mira, cuando se va al hotel con la mujer ajena, cuando la mujer también se inclina a la infidelidad o a tener relaciones fuera del matrimonio con algún varón. Estoy hablándole a las personas, a los que se dicen ser hermanos, a aquellos que testificamos que creemos en Dios, pero verdaderamente no hay obras manifestadas que verdaderamente estamos convencidos de que nuestra vida está delante de la viva presencia de Dios y vivimos en esas cosas. ¿Cuánto nos falta verdaderamente crecer? ¿Cuánto nos falta verdaderamente que la gracia lleve fruto en nuestros corazones? La influencia divina de Dios por medio del Espíritu Santo para que nos enseñe, nos convicte de esas áreas y no dejar que esas áreas lleven en nosotros frutos para muerte, sino dejar que esa convicción verdaderamente cauterice todo ese deseo malo y vano delante de nosotros, todo ese deseo de pecado y de inmoralidad ante los ojos de Dios, porque estamos plenamente convencidos de que nuestra vida está en la viva presencia de Dios. Yo necesito verdaderamente estar plenamente convencidos. Tengo que estar ciertísimamente más convencido de que mi vida está en la presencia de Dios, para no generar en mi corazón deseos de iniquidad, deseos de pecado y de muerte en todas las áreas, para no dejar que en mi corazón y en mi mente haya deseos de injusticia contra otras personas, deseos de codiciar lo ajeno, tanto la mujer o el hombre de mi prójimo, de mi prójima, como su casa, su buey. ¿Sí? Dice, no codiciarás cosa alguna, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su mujer, ni su asno, ni su casa, nada de tu prójimo, no codiciarás. Y la codicia empieza en los deseos del corazón. No tienes que decirlo, no tienes que manifestar acción con tus manos. La codicia es en el corazón. Decimos que creemos en la omnisciencia de Dios, pero no tenemos obras. Esa fe está muerta sin obras, porque si decimos que creemos en eso y dejamos que el deseo de nuestro corazón o la codicia o los deseos de adulterio, de fornicación del corazón, ahí estén generando el deseo en la carne,
Y cuando sabemos que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce esos sentimientos, Dios conoce esos deseos, Dios conoce nuestros pensamientos. Esforcémonos juntos. Este canal es con el único fin de edificar juntos nuestras vidas en la esperanza que tenemos en la palabra de Dios, fuera de religión, fuera de denominación. Esforcémonos, tenemos que estar convencidos nosotros mismos de que nuestra vida está al desnudo de los ojos de Dios, y no solamente nuestra vida, sino nuestra mente y nuestro corazón. Esos deseos están a los ojos de Dios, en el conocimiento de Dios. Vivamos una fe verdaderamente y llevemos una fe que lleve obras, a reconocer, a estar convencidos de eso, para refrenar todo pensamiento impuro, para refrenar todo deseo inicuo y asqueroso de nuestro corazón. Voy a concluir aquí. Vamos a orar. La mera verdad, yo sí necesito estar ciertísimamente convencido, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esa área de los deseos y los pensamientos de todo ser humano, más que nada de aquellos que se dicen ser creyentes, de aquellos que se dicen ser hijos de Dios, de aquellos que nos decimos que hemos puesto nuestra vida en Jesucristo, que Dios nos ha perdonado, que somos hijos de Dios, que creemos en su omnisciencia, pero vivimos aún con deseos y pensamientos inicuos, impuros, inmorales ante sus ojos. Y esos deseos están delante de Él. Y si es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, debemos de llevar una fe con obras para repudiar y refrenar los deseos del corazón y los pensamientos inicuos de nuestras vidas. Verdaderamente no creemos en la omnipresencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, que Dios está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo conoce, aún esos deseos de nuestro corazón. Estamos ciertísimamente convencidos de esa verdad, porque si decimos que creemos en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar y Él todo lo sabe, aún los pensamientos y los deseos de nuestro corazón, estamos convencidos ciertamente de eso. Yo necesito estar más convencido de esa área en mi vida. Yo no sé ustedes, pero yo sí necesito estar ciertísimamente convencido de que aún los deseos de mi corazón y de mi mente están a la exposición o están en el conocimiento de Dios, que Dios los conoce, para poder refrenar y cauterizar esas áreas en nuestras vidas que no agradan a Dios. Padre bendito, gracias Señor. Yo te ruego, bendito Dios, te pido, Padre Santo, que tu gracia se perfeccione en mi vida. Tu gracia, la influencia divina tuya, Señor, en el corazón de la persona. La influencia divina tuya que me convicta, Señor, del pecado de mi vida, Señor. Que me convicta, Señor, de la existencia tuya, Señor, de la verdad de que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero. Yo necesito, Padre Santo, que tu gracia me convicte de que esos deseos inmorales, tanto de mi corazón y los pensamientos inicuos, asquerosos de mi vida,
Necesito estar convencido en una totalidad de que están al desnudo delante de tus ojos, que tú conoces, Señor, esos deseos inmorales de pecado y de muerte que hay en mi vida. Señor, sáname de esa área, Padre. Quizás este mensaje no es para nadie, pero yo necesito ser cambiado, Señor. Yo necesito, bendito Dios, que tu gracia, esa influencia divina en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, me convenza, Señor, que esas áreas te las tengo que rendir a ti, te las tengo que dar, te las tengo que entregar delante de ti, tengo que renunciar a esas áreas para verdaderamente consagrar mi vida más y dejar que tu influencia, tu Espíritu Santo me convicte de que verdaderamente tengo que esforzarme y vivir una vida digna de un verdadero hijo de Dios, de una persona que ha creído en Dios, que cree en Dios y que cree en la maldad de su vida, tanto de nuestro pecado que hemos cometido y de esos pecados ocultos que genera nuestro corazón, esos deseos inmorales y esos pensamientos de pecado y de muerte. Padre, obra en mí, Señor, y obra en aquella persona que quiera vivir una vida más santa delante de tus ojos, para la gloria y honra a tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Gracias a las personas que se conectaron. Veo una personita nueva aquí, Rosa Iris González. Buenos días, bendiciones. ¿De dónde nos escucha? Si es que todavía está por allá. Nosotros estamos acá en San Pedro, California, y queremos mandarles saludos. Amén. Qué bendición a la República Dominicana. Bendiciones. Espero en Dios que le haya haber ministrado esta reflexión, este mensaje. A mí sí me reflexionó y yo sí tengo que trabajar en esas áreas. Esos deseos ahí están en el corazón. Y si verdaderamente creo en la omnisciencia de Dios y que esos deseos están delante de sus ojos, tengo que entregárselos a Él, pedirle perdón por esos deseos, por ese pecado oculto que hay ahí, para que verdaderamente creamos en Él, que verdaderamente vivamos una vida victoriosa en la fe como verdaderos hijos de Dios. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza, y tenemos 2 canales más, Los Herederos del Rey y Cristiano Adelante, Soldado de Cristo. También compartimos por esos medios. Necesito un poquito más de material, pero bendiciones. Gracias y bendiciones. Los amo en el amor de Cristo. Amén. Hasta pronto.